Haciendo este ejercicio para cada electrocardiograma que tengan en la mano, de mirar primero D1 y ABF para definir el cuadrante y luego mirar las derivaciones que estén inmediatamente por afuera de ese cuadrante, van a poder definir el eje de cualquier onda del electrocardiograma. A esta altura ya saben que el eje eléctrico representa el segundo vector del principal de las paredes libres, pero cuando hablamos de eje podríamos hablar del eje de la P, como hablamos al principio, que también tiene una dirección y un sentido específico. A modo de regla mnemotécnica les dejo esto, es Flor 1, 2, 3, que sirve para recordar las perpendiculares. Cada una de las derivaciones del plano frontal tiene una perpendicular. Como ya dijimos, D1 es perpendicular de ABF, D2 es perpendicular de ABL y D3 es perpendicular de ABR. Con lo cual, si ustedes ven una onda positiva en alguna de estas derivaciones, sirve mucho ir a mirar la perpendicular para ver si efectivamente se comporta como una onda perpendicular, es decir, isoeléctrica o isodifásica. Vamos a practicar ahora con un par de ejemplos. Acá tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. En la línea inferior, acá tenemos una derivación de dedos largo. Eso es muy útil para ver arritmias o calcular la frecuencia cuando es irregular. Pero vamos a concentrarnos en lo que vimos hasta ahora. El ritmo sinusal, tengo la P positiva en D1, P positiva en ABF, lo cual demuestra que el vector de la P va hacia abajo y a la izquierda. Es redundante, pero vamos a mostrar que también es positiva en D2 y negativa en ABR, lo cual confirma que el ritmo es sinusal. Después de cada onda P, además hay un QRS. Entre R y R hay aproximadamente 3 cuadrados grandes, con lo cual puedo calcular la frecuencia cardíaca. 300 dividido 3 me da aproximadamente 100 latidos por minuto. Y ahora nos vamos a fijar en los QRS para ver si podemos calcular el eje eléctrico. Dijimos que miramos primero D1 y ABF. Si miramos D1 vemos que D1 es isodifásico, o sea que el componente positivo y negativo son bastante similares. Dijimos que cuando eso sucedía era probable que el eje estuviera perpendicular a esa derivación. Entonces vamos a mirar una derivación perpendicular a D1 que es ABF. Vemos que ABF es bien positivo, lo cual nos confirma que el vector va hacia abajo. Si ABF fuera muy negativo, estaríamos hablando de que el vector del eje eléctrico mira hacia arriba. Pero vamos a hacer el ejercicio, o sea, si bien ya con esto nos podemos imaginar que probablemente el eje esté muy cerca de 90 grados, porque ya la isodifásica nos da una ayuda, vamos a mirar las derivaciones que estén por afuera del cuadrante inferior izquierdo, que son ABL y D3. Vamos a ver que ABL es negativo y que D3 también es bien positivo, ¿sí? Siguiendo con la misma lógica del ejercicio anterior, teníamos que D1 era más bien isodifásico y ABF era bien positivo, con lo cual, si bien se encontraba en el cuadrante inferior izquierdo, ya sospechábamos que se encontraba muy cerca de los 90 grados de ABF. Pero vamos a hacer el trabajo de mirar, de definir también de ABL y D3. Dijimos que D3 miraba todo lo que fuera positivo entre 30 y menos 150 y D3 era bien positivo. Mientras que ABL tenía su hemicampo negativo en todo lo que iba entre 60 y menos 120. El único tercio en donde coincide ABL negativo y ED3 positivo es entre 60 y 90 grados, corroborando lo que ya pensábamos, que era que el eje eléctrico se encontraba entre más 60 y más 90. En lo que es el cálculo del eje eléctrico con definir tercios de 30 grados, está más que bien porque la mayoría de las patologías se diagnostican en ese rango. Vamos a ver otro ejemplo ahora. Tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. La onda P es positiva en D1 y en ABF, negativa en ABR, positiva en D2. Parece haber una correlación entre cada onda P y cada complejo QRS, con lo cual podemos definir que está en ritmo sinusal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes entre R y R, y el ritmo parece ser regular. 300 dividido 5 me da 60 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca. Y vamos a concentrarnos en los QRS para definir el eje eléctrico. Vamos a ver primero D1, donde vemos que es bien positivo. Y en ABF
negativo. Si D1 es positivo, sabemos que el vector de despolarización está yendo a la izquierda, y en ABF negativo significa que la cola del vector está mirando hacia abajo, o sea que está yendo o está mirando hacia arriba. Nuestro vector se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, entre 0 y menos 90 grados. Dijimos que para definir mejor el tercio teníamos que mirar las derivaciones que estén inmediatamente por afuera de ese cuadrante, y en este caso son D2 y ABR. Vamos a ver que D2 es predominantemente negativo, lo mismo que ABR. Entonces vamos a ver qué tercio del cuadrante corresponde con estas características. Tenemos que mirar a la izquierda, que mira hacia arriba, con lo cual está en el cuadrante superior izquierdo. Vamos a mirar a ABR. El hemicampo positivo de ABR va de menos 60 a 120 y el negativo va de menos 60 a 120 pasando por 0. En este caso ABR era negativo, entonces se encuentra nuestro eje entre 0 y menos 60. Miramos D2, que también era negativo, y el hemicampo negativo de D2 arranca en menos 30 y llega hasta 150. El único tercio en el cual coinciden D2 y ABR negativo es entre menos 30 y menos 60. El eje eléctrico en este caso está en ese nivel, entre menos 60 y menos 30 grados. Por último, vamos a analizar lo que tiene que ver con ondas e intervalos normales. Esta es la parte más memorística, no hay un razonamiento preciso, es simplemente conocer lo que es el rango de normalidad de las ondas e intervalos en función a lo que se conoce después de tantos años de electro con una población sana. Esto lo van a encontrar leyendo cualquier libro de electrocardiograma, así que lo vamos a pasar un poco más rápido. ¿Sí? Ya definimos lo que eran ondas e intervalos, ¿sí? Vamos a definirlos adecuadamente en cuánto deben durar. La onda P no debe durar más de 100 milisegundos. 100 milisegundos son 2 cuadraditos y medio, 2 milímetros y medio de ancho, y no debe medir más de 2,5 cuadraditos, perdón, 2 cuadraditos y medio de amplitud en voltaje. Cuando esto está aumentado en el tiempo o en el voltaje, puede implicar alguna patología que no viene al caso para la clase de ustedes. El intervalo PR me habla de la actividad, la conducción del impulso eléctrico desde el nodo sinusal hasta que llega al QRS. También tiene una duración normal y está en el rango de los 120 a 200 milisegundos, o sea, entre 3 y 5 milímetros. Este prolongado puede hablarme de que la conducción a través del nodo AB o del sistema Hipurkinje puede estar enlentecida. Acá, por ejemplo, vemos un electro de 2 derivaciones en ritmo sinusal con un segmento PR de casi 8 cuadraditos. Estos son 320 milisegundos. A esto nosotros lo denominamos bloqueo de primer grado. El complejo QRS debe tener una duración máxima de 80 milisegundos. En algunos libros dicen 100 milisegundos, o sea, entre 2 y 2 cuadraditos y medio de ancho. El voltaje puede variar mucho entre pacientes, influyen un montón de factores como la contextura física, la masa grasa, la masa muscular, si es deportista, si no lo es, e incluso hay patologías que te aumentan la amplitud, así que no nos vamos a concentrar en eso. Y en estos 80 milisegundos ocurren los tres vectores que ya definimos del QRS. El septal, el de las paredes libres y el de las bases. ¿Sí? Con respecto a la nomenclatura del QRS, es muy común pensar que Q significa la primera onda o la del septum, R la de las paredes libres y S la de las bases, pero QRS no hace referencia a qué vector se trata, sino a las características de la onda, si es positiva o negativa. Onda Q se le llama la primera onda negativa, no precedido por otra onda en el QRS. Onda R se le llama cualquier onda positiva del QRS. Si hay dos ondas positivas en el QRS, a la segunda se la va a llamar R'. Y onda S se le llama toda onda negativa precedida por una onda positiva. ¿Qué significa esto? Que R no es sinónimo de vector principal o de las paredes libres, y Q tampoco es sinónimo de vector septal, sino que lo único que definen es la característica de la onda
si es positivo o negativo y si está precedido o no por una onda positiva. Acá hacemos esta aclaración para entender que una onda R en una derivación puede estar representando lo mismo que una onda S en otra derivación. Por ejemplo, si miramos acá en D1, D1 tiene un complejo QR, tiene una Q muy chiquitita y después tiene una onda positiva bien grande que es la R y que representa las paredes libres de los ventrículos. Si nos vamos a D3, el mismo fenómeno está representado como una RS, una onda R muy chiquitita, seguido de una onda negativa que se denomina S. Lo que en D1 está representado como una R, en D3 está representado como una S, y es el mismo fenómeno, o sea, el vector principal o el de las paredes libres de los ventrículos. Acá les dejo una pequeña guía de la nomenclatura de cómo se denominan los QRS de acuerdo a la forma del QRS, pero insisto por enésima vez, recuerden que la nomenclatura no te está definiendo qué tipo de vector es, eso ustedes lo tienen que analizar comparando las 12 derivaciones del electrocardiograma. Así que si quieren pueden pausar ahora el video y analizar estas diferentes nomenclaturas para cada complejo QRS de acuerdo a la característica que tenga. Por último tenemos el intervalo QT y el segmento ST. El intervalo QT es aquel que comienza en la despolarización del QRS y termina con la repolarización ventricular. Debe durar aproximadamente 440 milisegundos, siempre y cuando la frecuencia cardíaca del paciente sea de 60 latidos por minuto. Varía levemente entre hombres y mujeres, en mujeres es un poquito más largo, 460, pero es muy importante saber que el QT se corrige de acuerdo a la frecuencia cardíaca y hay una forma para la corrección del QT de acuerdo a la frecuencia, que es la siguiente. El QT medido, o sea, el que vos mediste en tu electrocardiograma, dividido la raíz cuadrada de la distancia entre R y R en segundos. Esto te va a dar el QT corregido por frecuencia cardíaca y vas a saber si es normal o anormal. La onda T, por lo general es asimétrica, con una rampa ascendente de la T un poco más gradual que la parte descendente, que es un poco más empinada. Por lo general tiene la misma polaridad que el QRS, por este fenómeno de que la repolarización ocurre de pie a endo, aunque hay algunas derivaciones en las cuales esto puede no ser así, como en B1 y en D3. Y por último tenemos al segmento ST. Recuerden que dijimos que segmentos eran las líneas isoeléctricas que se encontraban entre dos ondas. En este caso el segmento ST comienza en el punto J. El punto J es el punto en el cual termina el QRS. Y el segmento ST termina donde comienza la fase más empinada de la onda T. No nos interesa tanto la duración del segmento ST porque está vinculada al intervalo QT, pero sí nos interesa que sea isoeléctrico. Dijimos que el segmento ST en un segmento isoeléctrico puede variar en menos de 1 milímetro, pero es de muchísima utilidad el segmento ST para los cardiólogos en lo que es la patología isquémica. Patología isquémica es aquella que genera disfunción del aporte de oxígeno al corazón, ya sea porque se tapa una arteria o porque está necesitando más de lo que le llega. Es una de las primeras cosas que se alteran cuando le llega poco oxígeno al miocardio, y lo que puede pasar es que el segmento ST se infra o se supradesnivele, o sea, vaya para abajo o para arriba, que se comporte como una onda más. Esto no es normal y esto es algo que usamos en la práctica médica diaria. Por supuesto que esto no es para ustedes, es para materia de otro momento de la carrera, cuando estén en medicina interna, pero a todo el que le interese aprender un poquito más de electrocardiograma, lo podemos charlar en el trabajo práctico este miércoles. Y hasta acá llegamos con la teórica de electrocardiograma normal y sus fundamentos. Nos vemos este miércoles por Zoom en los TP con los ayudantes. Muchas gracias por haberme escuchado.